El Seo poderoso persigue a la mujer que salvará, sin imaginar que ella es su clave para todo. Era una noche oscura y tormentosa cuando el destino de Juana cambió para siempre. Las lluvias torrenciales caían como dardos, empapando las calles de su humilde barrio. Al otro lado de la ciudad, en lo más alto de una torre de vidrio que rascaba las nubes, Fu Yan, el enigmático Seo de la familia Fu, tenía su mundo bajo control. Pero esa noche, un escalofrío recorrió su espalda al recibir un mensaje inquietante. Pronto, el sonido de un automóvil a gran velocidad rompió el silencio. Juana, cargando un fardo de esperanzas y sueños por su hermano Rufén, caminaba apresurada hacia casa. Los ecos del motor resonaban en sus oídos mientras un rayo iluminaba la noche. De repente, un auto oscuro perdió el control y se dirigió hacia ella. Estrépito. Juana se lanzó a un lado, salvando su vida, pero el vehículo se estrelló contra un poste, en una explosión de metal y cristal. Justo antes de... Su mente daba vueltas. ¿Había salvado a Fu Yan? Su corazón latía con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Qué conexión habría entre ellos? En su barrio los murmullos sobre la familia Fu eran aterradores. Se decía que eran despiadados, que su poder era absoluto. Pero ahora, Juana había cruzado esa línea y lo sabía. La preocupación por su hermano Rufén, con su futuro en peligro bajo la mirada fría del rector Fu, se escurrió en su mente. Fu Yan se recuperó rápidamente. Pese a su control absoluto, hay cosas que no pueden ser manipuladas. Juana fue su salvadora, pero también un recordatorio de su fragilidad. Un día, en una fiesta de gala donde los ricos brillaban, sus miradas se encontraron. Sus ojos, llenos de realidades opuestas, provocaron un silencio tenso entre ellos. La distancia que los separaba era tan palpable como el nerviosismo en el aire. ¿Qué haces aquí?, preguntó Fu Yan, manteniendo su voz fría como el acero. Juana, con el fuego de su valentía, respondió: «Vine a proteger a mi hermano». Aquel instante fue explosivo. La rivalidad entre sus familias se sentía en cada palabra. Ella sabía que su humilde linaje era visto como un estorbo, y la presión de la sociedad podía aplastarlos. Rufén, brillante y lleno de sueños, podría ser destruido por las mismas garras que atrapaban a Fu Yan. Lo que Juana ignoraba era que detrás de esa coraza de CEO había un ser humano en conflicto, con secretos oscuros ligados a su propia historia. El viento soplaba con fuerza, trayendo consigo futuros inciertos. ¿Podrían ellos, los prisioneros de sus respectivas familias, encontrar la forma de liberarse? Mientras la tensión aumentaba, su conexión se profundizaba. Un giro inesperado llegó en forma de una revelación. La verdad que unía a Juana y Fu Yan era más poderosa de lo que ambos imaginaron. Un lazo de sangre los ataba de maneras sorprendentes. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una alerta importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube les quitó la suscripción sin avisar. Échale un ojo rápido al botoncito rojo de aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás ahí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Fu Yan y Juana se quedaron un momento atrapados en su silencio, la tensión entre ellos casi palpable. Sus mundos eran tan opuestos, pero cada mirada compartida hacía que todo se sintiera electrificado. Sin embargo, la música elegante de la gala no podía ocultar el murmullo de sus familias, las expectativas y el peso de un legado que se cernía sobre ellos. De repente, un grito rasgó el aire, proveniente de la entrada. Juana se volvió, su corazón se aceleró. La multitud se agitó, todos mirando hacia la puerta. Fue entonces cuando apareció un hombre, con una expresión de pánico en su rostro. «¡Han atacado a la familia Fu!», gritó, causando un revuelo inmediato. Los murmullos se convirtieron en gritos de incredulidad, y la mirada de Fu Yan se volvió sombría. «¿Cómo estás?», preguntó Juana, tratando de calmarse.
Mientras el caos envolvía la sala, Fu Yan se le quedó mirando, y antes de que pudiera responder, se apagó la música, y las luces parpadearon. Alguien estaba en apuros. Mientras la multitud se movía como un torrente hacia la salida, Fu Yan tomó la mano de Juana y la arrastró hacia una salida trasera. «Ven, esto no es seguro», dijo, su voz grave y decidida. Juana sentía el calor de su mano, pero el miedo se apoderaba de ella. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué había atacado a su familia? Al llegar a la calle, el aire fresco de la noche les dio un ligero alivio, pero pronto se dieron cuenta de que la fuente del pánico estaba cerca. Un grupo de hombres encapuchados corrió frente a ellos, gritando, y en sus manos llevaban una pancarta que decía: «La caída de las familias ricas ha comenzado». Juana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Era esto una rebelión? Mientras intentaban moverse, un estruendo resonó detrás de ellos. Un sonido que hacía eco del choque que había cambiado la vida de Juana. Se dieron la vuelta y vieron cómo un automóvil volaba y se estrellaba contra una de las lujosas vallas que adornaban la gala. Una explosión de metal y cristales que brillaban en la oscuridad. El alboroto aumentó. El caos era total. «Fu Yan, tu familia está en peligro», gritó una mujer desde la multitud. Juana giró la cabeza justo a tiempo para ver a la mujer empujar su camino a través de la gente. Era la madre de Fu Yan. Su expresión era de desesperación. «Tienes que irte, ellos lo saben». Los ojos de Fu Yan se abrieron como platos. «¿Qué sabes de eso?», preguntó, su tono abruptamente serio. Juana lo miró, sintiendo que la tensión aumentaba. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Antes de que pudiera preguntar más, la mujer se acercó y en un susurro casi inaudible agregó: «No solo están atacando a la familia Fu. Tu hermano es parte de esto, Juana. Ru Feng, él tiene un secreto que involucrará a todos. Tienes que descubrir la verdad antes de que sea demasiado tarde». La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Ru Feng, incrustado en algo tan peligroso y enredado con la familia Fu. Todo lo que había creído conocer se desvanecía en un mar de confusión e incertidumbre. El tiempo parecía detenerse. Juana sentía que el aire se hacía pesado. Miró a Fu Yan, sus ojos llenos de preguntas. ¿Qué significa eso? ¿Qué secreto? Pero él, en su silencio, se veía igual de atrapado en una telaraña de dudas. Antes de que pudiera responder, una sirena sonó a lo lejos. La multitud se dispersó y se fueron como hojas arrastradas por el viento. Juana sabía que debía encontrar a Ru Feng, pero su conexión con Fu Yan, un hilo del que dependía todo, ahora estaba hecho un enredo de peligro y oscuros secretos. Ambos miraron hacia el horizonte, sintiendo que la tormenta que se avecinaba era mucho más que un simple mal tiempo. ¿Serían capaces de desentrañar la verdad y salvar a sus familias antes de que cayeran en la oscuridad? Todo estaba en el aire. El destino de Juana y Fu Yan pendía de un hilo. Juana y Fu Yan miraron al horizonte, sintiendo el aire denso y cargado de incertidumbre. La multitud se dispersó, pero la confusión aún permanecía en el aire. Juana apretó la mano de Fu Yan, incapaz de procesar todo lo que estaba ocurriendo. Ru Feng, su hermano, estaba en medio de esto. Necesitaban respuestas. De repente, un estallido rompió el silencio. Un segundo explotó en sus mentes antes de que ambos miraran hacia el punto de origen. Allí, cerca de la entrada del edificio, un hombre cayó al suelo, agitado, con sangre manando de su frente. Era uno de los guardaespaldas de la familia Fu. El caos que había estallado anteriormente se desdobló una vez más ante sus ojos. «No sé quién lo hizo», gritó el hombre, su voz entrecortada por el dolor. «La familia está en peligro, y tienen un traidor entre nosotros». Sus palabras elevaron todavía más la... «¡Y levántate!», pidió Fu Yan. Su tono era un grito de desesperación. Juana sintió que el miedo lo envolvía. «¡Un traidor! ¿Quién sería capaz de traicionar a la familia? ¿Era la misma traición que ponía en peligro a Ru Feng?». Las sirenas resonaron ahora con más fuerza, un eco de la inminente llegada de la policía. El hombre, que aún yacía en el suelo, empezó a murmurar: «No hay tiempo. Deben encontrarlos antes de que sea demasiado tarde».
Su voz se hizo cada vez más débil y Juana notó que su mirada se perdía en la nada. Era evidente que necesitaba ayuda y pronto. Pero antes de que alguien pudiera hacer algo, el hombre dejó escapar un último susurro. Rufen, él sabe la verdad. El mundo se detuvo para Juana. Sus piernas flaqueaban y el caos se desvanecía en un eco distante. Rufen sabía la verdad. Juana sintió que el aire se le salía del pecho. Todo lo que sabía sobre su hermano se tambaleaba. —¿Qué verdad? ¡Rufen! ¿Qué está pasando? —gritó, presa del pánico. Fu Yan la miró, su rostro lleno de una mezcla de emoción y desesperación. —Yo también tengo que saberlo. No podemos quedarnos aquí. Sin embargo, antes de que pudieran moverse, un grito agudo atravesó el aire. ¡Deténganlo! Un hombre se lanzó hacia ellos desde la oscuridad, su rostro encapuchado, y Juana sintió como si el tiempo se detuviera. Todo lo que pasó en su mente fue un destello. El hombre sacó una pistola, y el mundo estalló en un caos aún mayor. La gente corría en todas direcciones, gritos llenaban la noche, y el corazón de Juana latía con fuerza. —¡Fu Yan, al suelo! —gritó Juana, empujándolo hacia el suelo en un movimiento instintivo. Un disparo sonó. El sonido reverberó en sus oídos, casi ensordecedor. Ambos se desplomaron, y el mundo a su alrededor se transformó en un torbellino de miedo y confusión. El atacante huyó en la confusión, y cuando Juana se arrastró hacia atrás, sus ojos encontraron a Fu Yan. Estaba pálido, con una expresión de incredulidad. —Juana —murmuró. Su voz era un hilo. Su mirada estaba fija en algo detrás de ella. —Fu Yan, ¿qué sucede? —preguntó ella, el terror apoderándose de su voz. Pero antes de que pudiera girarse, otro hombre emergió de entre la multitud, su rostro descompuesto por la rabia. —¡Tú eres el traidor! —gritó, lanzándose hacia Fu Yan con una furia desenfrenada. Juana observó, congelada. —No, no puede ser. Se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo, y una revelación abrumadora la golpeó. Fu Yan no era solo un CEO. Él era parte del entramado de desconfianza y traición que rodeaba a las familias. Pero —¡Fu Yan! ¡No! Fue entonces cuando Fu Yan, con la mirada más intensa que nunca, levantó su mano y señaló el anillo en su dedo. —No soy quien crees que soy. Cada palabra tenía el peso de un destello de verdad. Soy el hijo ilegítimo de la familia Fu. Juana sintió que toda la realidad se desmoronaba a su alrededor. El mundo se volvió oscuro. Su corazón estalló en su pecho por la traición revelada. ¿Qué significaba eso para ellos? Las preguntas se apilaron en su mente. Decía que él podía ser un enemigo, o el único que podía salvar a Rufen. El caos continuaba a su alrededor. El estruendo de sirenas y gritos, mientras Juana se aferraba a la última brizna de esperanza. ¿Podría todo ser un plan para derribar el imperio Fu? ¿Sería posible que ella estuviera atrapada en un juego de poder aún más grande del que nunca había imaginado? Juana se quedó paralizada, con el corazón en la garganta. ¿El hijo ilegítimo de la familia Fu? Las palabras de Fu Yan resonaban en su cabeza como un eco aterrador. Nunca lo habría imaginado. Un traidor y sin embargo su aliado. La confusión la abrumaba y en un instante el caos a su alrededor parecía desvanecerse. Un grito desgarrador rompió el aire. —¡Mírenlo, ahí! El murmullo de la multitud la sacó de su ensueño. Juana giró la cabeza justo a tiempo para ver al hombre encapuchado que había disparado. Su rostro estaba contorsionado en furia y desesperación. —Rufeng, tienes que encontrarlos antes de que sea demasiado tarde —gritó, dirigiéndose a la multitud. Juana sintió un escalofrío recorrer su espalda. El caos aumentó. La gente comenzó a gritar y a empujar hacia todas direcciones. Juana apretó la mano de Fu Yan, mientras él intentaba mantenerse firme. —Vamos, tenemos que salir de aquí —dijo, su voz resonando entre la conmoción. Pero antes de que pudieran moverse, la figura del hombre encapuchado se abalanzó hacia ellos. —Tú sabes la verdad, Fu Yan. Estás atrapado en esta mentira —gritó, desenfundando algo brillante que relampagueó con las luces de la gala. Juana sintió que su corazón se aceleraba. No era solo un ataque, era una declaración. El hombre tenía un cuchillo,
y le había apuntado directo hacia Fu Jian. ¡No! ¡Aléjate de él!, Juana gritó, empujando a Fu Jian hacia atrás. Pero había un eco de traición en el aire, y de repente, la mirada de Fu Jian se volvió sombría. ¿Qué quieren de mí?, preguntó, su voz un susurro desesperado. Todo. Tu familia ha construido su imperio sobre las lágrimas de los demás, y ahora nuestra venganza comenzará contigo. El hombre encapuchado se lanzó hacia Fu Jian, pero Juana se interpuso. El tiempo pareció detenerse. Los ojos de Fu Jian, llenos de sorpresa y aprecio, se encontraron con los de ella. Juana no. Un destello de movimiento la sorprendió. Sin pensarlo, Juana agarró el brazo del atacante y torció, intentando desarmarlo. Pero en el movimiento, su mano resbaló y el cuchillo cortó su brazo. Un ardor intenso la atravesó. ¡No!, gritó Fu Jian, desesperado, mientras el hombre se deshacía de ella con un empujón. Juana cayó al suelo, sintiendo la humedad de su propia sangre. ¡Maldición!, murmuró Fu Jian, su voz llena de furia y dolor. Se lanzó hacia el atacante, y el tiro se volvió una pelea salvaje. Juana intentó levantarse, pero el mundo daba vueltas. El pánico se apoderó de su mente mientras veía a Fu Jian luchar. Nunca lo había visto así, feroz, protector, vulnerable. Era todo lo que había imaginado y más. Pero había algo más. Una sombra se dibujó detrás del hombre encapuchado. Juana forzó la vista y su aliento se detuvo. El rostro que emergió de la oscuridad era familiar. Era el rector Fu, con una expresión implacable. «¡Basta!», ordenó, y la multitud enmudeció. Su mirada se posó en Juana, y entonces en su hijo. «Has metido la pata, hijo. ¿De verdad creías que podías escapar de esto?». Su tono era frío, lleno de desprecio. Juana sintió que el miedo se convertía en hielo dentro de ella. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Fu Jian, cada palabra una súplica. Pero el rector solo se giró hacia él. «Eres un estorbo, siempre has sido un estorbo. La familia no soporta debilidades». Las palabras eran como dagas. Juana vio cómo la expresión de Fu Jian se quebraba, obligándolo a enfrentar un demonio que no sabía que tenía. «¿Cuál es la verdad detrás de Ru Feng?», Juana logró murmurar, su voz casi inaudible. Pero el silencio en la sala fue abrumador. El ataque, el secreto y ahora la revelación del rector Fu. Pensamientos oscuros comenzaron a girar en su cabeza. ¿Era Ru Feng realmente un peón en esta vorágine de traiciones? «Es hora de cerrar este capítulo», continuó el rector, sus ojos fríos como el acero. «Así es como se acaba la historia. Y tú, hijo, tienes una opción. ¿Lo haces bien o enfrentas las consecuencias?». Y con eso el mundo se oscureció. Una risa distante resonó, y todo lo que Juana pudo hacer fue cerrarse sobre sí misma, sintiendo cómo el caos se desataba a su alrededor. El rugido de la multitud fue reemplazado por un silencio mortal. El corazón de Juana latía ferozmente, pero entonces, como si el universo respondiera a su desesperación, una explosión resonó a lo lejos, iluminando el cielo nocturno. «¿Qué fue eso?», preguntó Fu Jian, su mirada ahora llena de terror. Juana, temblando, empezó a entender. Algo más grande estaba en juego. Algo que amenazaba con arrasar no solo sus vidas, sino todo lo que conocían. El futuro que pensaban que podían controlar se desmoronó ante sus ojos. Su conexión, su lucha, todo se convirtió en una red de complicaciones y misterios. Ru Feng, la familia, el secreto. La tormenta apenas comenzaba. ¿Acaso estaban ante el inicio de su caída? Y el oscuro destino esperaba a ambos, colgando de un hilo más frágil que nunca. Juana todavía estaba procesando la revelación de Fu Jian cuando el eco del estallido resonó como un trueno. Las luces parpadeaban y el caos se intensificaba a su alrededor. «¿Qué fue eso?», murmuró con voz temblorosa, el miedo incrustándose en su pecho. Fu Jian, mirando hacia la entrada, se apresuró a levantarse. «No puede ser». De repente, una sombra se alzó en la entrada del edificio. La figura se abalanzó hacia ellos, y Juana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era un hombre encapuchado, su rostro oculto,
pero el grillo de un cuchillo en su mano, llena de odio, prometía dolor. «El traidor debe pagar», rugió, y un súbito silencio cayó entre la multitud. En un instante la atmósfera cambió. Las personas alrededor, que antes corrían en todas direcciones, ahora estaban paralizadas por el horror. El hombre se lanzó hacia Fu Yan, pero en un golpe inesperado, Juana se interponía. «¡No! ¡Aléjate de él!», gritó, empujándolo hacia atrás. Un grito desgarrador resonó cuando la hoja del cuchillo cortó la piel de Juana. Un dolor agudo que la hizo caer al suelo. El mundo se volvió turbio, y a través de las lágrimas de dolor, vio a Fu Yan estallar en acción, enfrentándose al atacante con una furia incontrolable. Cada movimiento era una mezcla de desesperación y necesidad. «¡Juana!», gritó, mientras la multitud empezaba a moverse nuevamente, sintiendo la presión del pánico. «¡Detente!», rugió Fu Yan, pero el hombre encapuchado ya estaba frente a él, cuchillo en mano. Justo cuando parecía que todo se desmoronaba, un grito resonó en la sala. «¡Espera!». Era la madre de Fu Yan. Su figura emergió de entre las sombras. «Por favor, no le hagas daño». Juana todavía yacía en el suelo, luchando por mantenerse consciente, sintiendo el calor de su sangre empapando su vestido. Dos figuras luchaban, la feroz defensa de Fu Yan contra el atacante, y el terror latente de la madre que se acercaba a ellos. «¿Qué quieres?», preguntó Fu Yan, su voz llena de un rencor apenas contenido. «¿Quién te envió?». Con una risa burlona, el hombre encapuchado respondió: «Ya sabes quién. La familia está llena de traidores. Mi tiempo ha llegado. Las verdades ocultas están en el aire». Al decir esto, levantó el cuchillo, y Juana sintió que su corazón se aceleraba. Pero antes de que pudiera procesar todo, una explosión resonó afuera. El estruendo la hizo saltar, y los gritos se multiplicaron como ecos de una tormenta. La gente comenzó a dispersarse, algunos empujando en su desesperación. En medio del caos, una figura conocida apareció detrás del encapuchado. Era Rufen. «¡Rufen!», gritó Juana, su voz atravesando el ruido. Pero lo que vio la dejó helada. Madurado y decidido, Rufen avanzó hacia el atacante con una mirada que congeló la sangre. «Detente, este juego ha terminado», dijo, su voz profunda, y Juana sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. «Esta es tu última oportunidad». El hombre encapuchado se detuvo, mirando a Rufen con incredulidad. «Tú eres parte de esto. Has estado jugando con nosotros todo el tiempo, ¿verdad?». La traición implícita en sus palabras cortó el aire como un cuchillo. Juana sintió como si el mundo se desmoronara. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, la confusión apoderándose de ella y su brazo herido olvidado por un momento. Rufen era parte de esta lucha. ¿Cómo había llegado a esto? «Siempre has estado demasiado cerca. Siempre has sido el problema, Rufen», gruñó el encapuchado. «Te advertí. Ahora vas a pagar por tus decisiones». «¡Uy! ¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó Juana, sintiéndose impotente mientras el hombre encapuchado retrocedía, su mirada llena de furia. Las luces del lugar parpadeaban, mientras el caos encerraba a todos. Rufen miró a Fu Yan y luego a Juana. Su mirada se endureció. «No podemos dejar que esto termine aquí». Justo cuando la tensión alcanzaba un punto crítico, una nueva explosión resonó, mucho más fuerte, y el edificio tembló. Todo giraba, el colapso de una escena calamitosa. Y Juana, desvaneciéndose en la oscuridad de su dolor, apenas podía aferrarse a la realidad. «Salgan de aquí», gritó Rufen, y la advertencia resonó en el aire, pero el terror se apoderaba de todos. La puerta principal se derrumbó justo en ese momento, y el humo llenó el ambiente, sepultando la imagen de Rufen y Fu Yan ante ella. Mientras la multitud se desvanecía, Juana sintió una presión en su pecho. Las luces comenzaron a apagarse, y el caos se adueñaba de su mente. No solo valía la vida de Rufen, sino que el destino de todos giraba en la sombra de secretos no revelados. ¿Quién en realidad era Rufen? ¿Qué había desencadenado esta tormenta? ¿Era posible que todo esto fuera solo el principio de una batalla que había estado gestándose en lo profundo de sus vidas? Todo quedó en la penumbra, y Juana supo que no podía girar la mirada atrás.
Un camino peligroso se extendía ante ella, y su corazón palpitaba con la urgencia de descubrimientos que cambiarían todo. Juana todavía yacía en el suelo, sintiendo cómo la sangre emanaba de su herida, una herida que sentía como si le desgarrara el alma. El caos a su alrededor se expandía, y el eco de la explosión anterior seguía retumbando en su cabeza, como un tambor lejano que prometía más desgracias. Con esfuerzo levantó la mirada hacia Rufeng, quien estaba de pie, firme, enfrentando al hombre encapuchado. Su rostro mostraba determinación, pero había algo en su mirada que hizo que Juana se retorciera. ¿E importa lo que le pase? ¿Acaso crees que él tiene la solución? Cada palabra que salía de su boca era un veneno, un reto. Juana sintió en su pecho una mezcla de miedo y rabia. Rufeng, en un momento de valor imprevisto, tomó un paso adelante, y su voz resonó con fuerza. Eso es lo que no entiendes. Esto acaba hoy, para todos nosotros. Pero de repente, un grito desgarrador interrumpió la tensión. Juana vio cómo una figura se precipitaba desde las sombras. Un nuevo enemigo que emergía con una ferocidad inesperada. ¡Es suficiente! Una mujer apareció, con los ojos ardientes y la voz cargada de furia. Juana no podía creerlo. Era la madre de Fu Yan. «Detén esto ahora mismo», gritó, adelantándose hacia el encapuchado. «¿Por qué? ¿Por qué has arrastrado a mi familia a esta guerra?» «Porque tu familia es la razón de todo lo que está mal en este mundo», le respondió el hombre encapuchado, y en su tono había una feroz determinación. La sala se sentía como una olla a presión a punto de estallar. Pero justo cuando la madre de Fu Yan estaba por replicar, un sonido sordo acompañó otro estallido. Esta vez no fue la explosión de un vehículo, sino más bien un eco ominoso que provenía del suelo. Juana, confundida, sintió que la tierra temblaba. Quiso levantarse, pero el dolor en su brazo era insostenible. Los murmullos de la multitud se transformaron en gritos mientras la oscuridad parecía cobrar vida a su alrededor. El encapuchado, aún firme en su lugar, entrecerró los ojos. «No sabías que todo esto estaba destinado a suceder, ¿verdad?», exclamó, barriendo el aire con su mano como si estuviera desatando una tormenta. Fue entonces cuando todo cambió. La figura encapuchada, ya en el centro de la escena, se quitó la capucha, y la revelación golpeó como un rayo. Juana sintió que le faltaba el aire. «¿Tú?», murmuró, su voz un hilo tambaleante. Era alguien a quien conocía. Era la mejor amiga de Rufeng, Clara, la mujer que siempre había estado a su lado, apoyándola en los momentos más oscuros. «¿Qué has hecho?», preguntó Rufeng, los ojos desorbitados mientras su amigo revelaba su traición. Clara sonrió, pero era una sonrisa amarga. «Lo que todos ustedes no entendían es que el verdadero enemigo nunca fue la familia Fu. Eres tú, Rufeng. Es el verdadero traidor». El mundo pareció detenerse. Juana sintió que su corazón se caía al suelo. «¿Por qué, Clara? ¡Eas parte de nosotros!». El sonido de su voz temblorosa provocó un eco de desesperación. «¿Parte? Nunca lo fui. He estado esperando el momento de revelarlo. El legado de su familia debe caer, y ustedes son solo peones en este tablero». Su voz ahora resonaba con una determinación que asustaba. Todos estaban atónitos. El aire estaba pesado de confusión. Rufeng parecía herido, traicionado en forma más profunda de lo que Juana podía imaginar. La multitud se convirtió en un roble de murmullos, en un mar de incertidumbres. Fu Yan, por su parte, miraba a Clara con rabia, pero también con una tristeza indescriptible. «No puede ser», murmuró, retrocediendo un paso, como si la revelación lo hubiera dejado sin tierra bajo sus pies. Justo cuando la incredulidad alcanzaba su punto máximo, un nuevo estruendo sonó en la entrada. La puerta principal estalló, y un grupo de hombres armados apareció. Sus rostros ocultos tras máscaras. «Nadie muere un dedo», gritaron, y la sala se convirtió en un océano de pánico y desasosiego. Juana sintió que todo se desmoronaba a su alrededor. Los secretos, las revelaciones, todo ahora se entrelazaba en una compleja red de traiciones. «¿Quiénes son ellos?», pensó, sabiendo que la respuesta podría cambiar todo de nuevo. ¿Era solo otra capa de venganza? La tensión creció, las miradas se cruzaron, y Juana temblaba, incapaz de procesar lo que había sucedido. La traición de Clara había sacudido el suelo.
¿Qué demonios está pasando?, se preguntó, sintiendo que llegaba la tormenta. Cada uno de ellos estaba al borde de un abismo. Las relaciones se desmoronaban y secretos aún más oscuros acechaban en la sombra. ¿Podrían una vez más encontrar la verdad? ¿Quién era realmente el enemigo aquí? El destino de todos estaba en la balanza. Y el tiempo se apretaba. La batalla apenas comenzaba y las consecuencias serían devastadoras. Juana sintió cómo el caos se desataba a su alrededor. La tensión era palpable, como un cable a punto de romperse. Rufen y Clara se enfrentaban, mientras el hombre encapuchado no apartaba la mirada de ellos. «No puedo creer que seas tú», gritó Rufen, su voz vibrando con incredulidad. «Eras de los nuestros, Clara. ¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que tu familia es el problema, Rufen. Ustedes son el veneno que destruye todo lo que toca», respondió Clara, su sonrisa retorcida llena de desprecio. Juana comprendía que había mucho en juego, pero el eco de sus palabras resonaba en su mente como un tinte de traición. De repente, un grito desgarrador interrumpió la confrontación. Una mujer se precipitó hacia ellos con los ojos desorbitados. «¡Deténganse! ¡No lo hagan!». Pero antes de que pudiera llegar, un nuevo estruendo resonó. La puerta principal estalló en 1000 pedazos y una nube de escombros salió volando hacia ellos. El aire se llenó de polvo y desesperación mientras todos caían de rodillas. Cuando la confusión comenzó a disiparse, Juana se dio cuenta de que en medio del pánico una sombra se deslizaba en la penumbra. Era un grupo armado con máscaras que cubrían sus rostros y caminaban decidivos, como si supieran exactamente lo que buscaban. Con un grito, Juana trató de advertir a los demás, pero su voz se ahogó en el barullo. «Esta es nuestra oportunidad», dijo uno de los encapuchados, y Juana sintió que su corazón se detenía. No podían ser más que los cazadores de la familia Fu, aquellos que habían jurado venganza. «¡A por el traidor!», gritó, y de repente todos los ojos se fijaron en Fuyan. «¿Qué está pasando?», preguntó Fuyan, su voz llena de desesperación y confusión. Pero el hombre encapuchado no respondió. En su lugar, corrió hacia él, y Juana se lanzó adelante, dispuesta a protegerlo. Pero en el momento en que la mano de Juana alcanzó la muñeca del hombre, algo sorprendente ocurrió. Un grito resonó desde el fondo del recinto, y el mismo Fuyan comenzó a temblar. «¡Detente!», gritó, apretando los dientes. «No puedes hacer esto, eres mi hermano». Las palabras se colaron en el aire, llevándose consigo todo lo que Juana había creído. Juana se quedó paralizada, los ojos abiertos como platos. «¿Qué? ¿Hermano?». Pero era demasiado. La explosión de información era abrumadora. Fuyan le lanzó una mirada llena de dolor. «Clara lo sabía, por eso se ha opuesto desde el principio. Eres parte de esto, Juana». El mundo se tornó borroso. Rufen, en medio del revuelo, gritó mientras los encapuchados rompían la línea de defensa. De repente, un disparo resonó, seguido por un grito. Juana sintió que el tiempo se ralentizaba. «Rufen», gritaron todos al unísono, pero estaba claro que el peligro era inminente. «¡Cúranme!», ordenó Clara, mientras se abalanzaba hacia los atacantes con un coraje inesperado. Juana, incapaz de contenerse, se lanzó tras ella. Pero el caos era total, y el sonido de las balas hacía eco en su mente. Fue entonces cuando el giro más sorprendente ocurrió. De las sombras apareció otra figura, un hombre más viejo, con una mirada que exponía tanto dolor como furia. «¡Basta!», gritó, y al hacerlo, la sala entera quedó en silencio. Juana reconoció al viejo, el patriarca de la familia Fu. «He llegado para poner fin a esta traición de una vez por todas». Las palabras resonaron, pero el aire se volvió espeso. «¡Padre!», gritó Fuyan, su rostro pálido y angustiado. «¿Qué haces aquí?». La tensión había alcanzado un punto que ni Juana pudo soportar. «Ven a mí, hijo. No puedes confiar en ellos», dijo el patriarca, señalando a Rufen y a Juana. «Las lealtades han sido traicionadas. Todo fue un error». El tiempo se congeló. Juana, sintiendo el peso de la revelación, comprendió que la traición no provenía solo de Clara,
Había más en juego, más secretos escondidos que alteraban toda la narrativa. Mientras las conexiones se desataban frente a sus ojos, la verdad pareció desbordarse y abrir un abismo entre ellos. «¡No! ¡No puedes hacer esto!», gritó Fuyan, pero el patriarca lo ignoró. En ese instante de desesperación, la luz que brillaba en sus ojos se apagó, y un nuevo estruendo llenó el aire. La sala entera empezó a colapsar. Juana sintió como el suelo temblaba bajo sus pies, y antes de que pudiera reaccionar, el cielo se oscureció con el polvo y el ruido ensordecedor de la destrucción. Todo lo que conocía colapsaba, atrapando a todos en un instante de caos. En medio de la oscuridad, Juana se cuestionó si podrían salir de toda esa confusión, y quién realmente sería el verdadero traidor. Los gritos de auxilio se desvanecieron en el aire, y el destino de todos pendía de un hilo, incierto y desgarrador. El miedo se adueñaba de su corazón mientras la verdad se desdibujaba en la penumbra, dejando solo un rastro de incertidumbre. Todo estaba por descubrirse. Juana sentía cómo el caos a su alrededor era abrumador. La sala estaba repleta de polvo y gritos. El olor a temor era tan palpable que podía cortarlo con un cuchillo. Pero en medio de todo, lo último que esperaba era que su vida diera un giro de 180 grados. De repente, todo se volvió borroso. Los ecos de la explosión retumbaban en su mente, y las caras a su alrededor se tornaban indistintas. Juana, la voz de Fuyan, la sacó de su trance. Él no estaba lejos, su rostro una mezcla de angustia y furia. «Tienes que levantarte. Debemos salir». Pero antes de que pudiera reaccionar, un grito desgarrador atravesó la multitud. «¡Nadie se mueve!». Era el patriarca de la familia Fu, su voz resonando con tal autoridad que el aire vibró. Juana sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Alzó la vista y lo vio allí, con una mirada oscura, intensamente fija en Fuyan. «Has traído esta locura a nuestra casa. No dejaré que arruinen nuestro legado». El tono de su voz estaba impregnado de rabia. «¿Qué legado?», bramó Ru Feng, la voz cargada de desdén. «El legado de la traición y la venganza, ¿verdad?». Las palabras hirientes provocaron susurros entre la multitud. «¡Cállate!», gritó el patriarca, su rostro rojo de ira. Fue entonces cuando Juana se dio cuenta de que algo no estaba bien. Una sensación de inquietud se instaló en su pecho, como si un oscuro secreto estuviera a punto de salir a la luz. Las miradas se volvían cada vez más frenéticas. Los hombres enmascarados, los guardias del patriarca, avanzaban con paso firme. De repente, uno de ellos se abalanzó hacia Juana, pero antes de que pudiera hacer algo, una figura se interpuso. «¿Qué estás haciendo?». «Clara, no es el momento», gritó Ru Feng. Pero la joven se mantuvo firme. Fue entonces cuando Juana, con el corazón en la garganta, comprendió lo que pasaba. Clara, su amiga de toda la vida, era parte del plan. «Siempre lo supe, Ru Feng. Siempre fuiste un estorbo, y ellos han elegido un bando». Las palabras de Clara fueron como un balde de agua fría, más impactantes que cualquier bomba. La revelación caló hondo. Clara estaba aliándose con los atacantes, traicionando a su familia. «No puede ser». Fuyan miró a su madre, tratando de encontrar una explicación. Las miradas se cruzaron y el ambiente se volvió un campo de batalla silenciosa. De repente, el sonido de otro estallido rompió el aire. La parte trasera del edificio empezó a colapsar, lanzando escombros por doquier. «¡Salgan!», gritó el patriarca, pidiendo a su familia que huyera. Pero Juana no podía moverse. «Escuchen, es un engaño. Todo esto fue planeado», gritó Juana, intentando hacerse oír sobre el clamor del caos. Pero sus palabras se ahogaron en el estruendo. A su alrededor, la gente corría. La desesperación se palpaba en el aire. Con su mano temblorosa, Juana sostuvo fuerte a Fuyan, quien la miraba con desespero. En el momento más crítico, cuando todo pareció oscurecerse, entonó una frase que lo cambiaría todo. «Ru Feng sabe la verdad». El silencio se apoderó de la sala, y todos los ojos se giraron hacia Ru Feng. Juana se sintió impotente, temerosa. «¿Qué verdad?», preguntó el patriarca, el desafío en su mirada. «Ru Feng, diles», exclamó Juana.
Pero los ojos de Rufén estaban llenos de algo que nunca había visto, una mezcla de tristeza y resolución. Y antes de que pudiera hacer o decir algo, el sonido del metal haciendo impacto resonó. Un disparo, un grito. El tiempo se detuvo. Juana vio cómo Rufén caía al suelo y su mundo se desmoronó en ese instante. Clara había llegado para acabarlo todo, pero justo antes de que la sala estallara en pánico total, el patriarca de la familia Fu gritó: «Eres el verdadero hijo ilegítimo, Rufén. Todo era un plan para destruirnos desde adentro». Juana se sintió como si el aire la abandonara. Rufén era un traidor y su propio hermano. La revelación incendiaba todo lo que creía. Y Clara, ¿qué lugar ocupaba ella en todo esto? El caos estalló y Juana se desmayó. Atrapada entre la verdad y el horror, la sala se sumió en un griterío ensordecedor, luces parpadeando mientras la oscuridad envolvía su mente. ¿Qué vendría después? Solo el vacío y una pregunta latente. ¿Podría seguir luchando por aquellos que la habían traicionado? Juana despertó en medio de un caos absoluto. La sala estaba llena de polvo, gritos y el sonido ensordecedor del pánico. Sintió el ardor en su brazo y recordó el ataque. Pero más que eso, recordó a Rufén, caído, y la mirada de traición en los ojos de Clara. El tiempo parecía haberse detenido, y de repente ella escuchó un murmullo a su alrededor. «¡Rufén, por favor!», gritó Fuyan, su voz llena de desesperación. Juana luchó por levantarse, los músculos de su cuerpo protestando. Claramente algo terrible estaba sucediendo, y ella necesitaba saber qué pasaba. Pero cuando finalmente se puso de pie, se encontró rodeada por un grupo de hombres con máscaras, todos armados, avanzando hacia el centro de la sala. El patriarca de la familia Fu estaba allí, su rostro imperturbable. «Nadie se mueve», ordenó con una voz potente. Juana sintió un escalofrío eterno. Ella miró a Fuyan, su mirada buscando respuestas, pero él estaba petrificado, como si el aire le faltara. «Esto no va a terminar bien», gritó Clara desde el fondo, su mirada de furia dirigida hacia Rufén en el suelo. «Es un traidor, un hijo ilegítimo. Todo se acabó». Las palabras de Clara eran como dagas, y Juana sintió que la herida en su brazo palpitaba con cada declaración que la joven hacía. Pero justo cuando parecía que todo se desmoronaría, un estruendo retumbó. La puerta principal del edificio se desplomó, y una figura emergió de entre el humo y los escombros. Juana se quedó helada al reconocer a la mujer. Era la madre de Fuyan, pero había algo extraño en su mirada. «¿Qué están haciendo todos aquí? Vamos, es una trampa», gritó, su voz rebosante de un terror palpable. «Mamá, son nuestros enemigos», replicó Fuyan, desesperado. Y antes de que alguien pudiera reaccionar, un grito desconocido se alzó en el aire. Juana se volvió hacia Rufén, solo para ver que él se había puesto de pie, sostenido por el último rayo de esperanza. «Aléjate de ella, Rufén», gritó la madre de Fuyan. Pero cuando ella terminó la frase, sucedió lo inesperado. Rufén levantó algo brillante en su mano, y el corazón de Juana se detuvo por un instante. Era un arma. «¡No hagas eso!». Juana sintió que el aire se le escapaba. El mundo giraba velozmente a su alrededor. El silencio, cargado de tensión, pesaba como una losa. Todos tenían los ojos fijados en Rufén, y Juana se dio cuenta de algo aterrador. Él no era solo un traidor. Era el líder del verdadero plan que había fragmentado sus vidas. «Soy el que los ha estado manipulando desde el principio», gritó Rufén, su voz reverberando bajo la presión del momento. Juana sintió que su mundo se desmoronaba. Clara tenía que hacerlo. Esto era parte del plan. Clara miró a Rufén con incredulidad. «Él es el verdadero traidor. Nos usaste a todos». Su voz se rompía, y en ese instante todo lo que pensaba sobre ellos, sobre la situación, dio un giro absoluto. Juana fue atrapada en una tormenta de emociones. Rufén había estado orquestando todo, utilizando cada detalle en su contra. «No, no es posible», murmuró. El nudo en su garganta la asfixiaba. Claramente, Rufén no era solo un amigo. Era un adversario en toda regla. Mientras la verdad se cernía sobre ellos, todo se convirtió en un caos aún más grande. Los hombres enmascarados rodearon a Rufén, y Fuyan, en un acto de desesperación, se lanzó hacia su hermano. «¡Basta, no bebas de su veneno!», gritó.
y todos retrocedieron. 2 disparos resonaron, y el tiempo se congeló nuevamente. Juana solo pudo mirar mientras todo se desplegaba ante ella. Una sombra se desvió, y antes de que pudiera reaccionar, sintió que el instinto la movía. Se lanzó hacia Rufén mientras el grito de su madre resonaba. Pero cuando ella llegó a su lado, todo se esfumó en un chispazo de luz. Una explosión incomparable sacudió todo el edificio, iluminando la noche. Juana cerró los ojos, y cuando los abrió de nuevo, se encontró en medio de las ruinas. El polvo y la confusión eran todo lo que quedaba, pero lo más aterrador era que Rufén había desaparecido. Todos estaban en el suelo, confundidos, y el grito de la madre de Fujian resonaba en su cabeza. ¿Dónde está Rufén? Era todo lo que podía preguntar mientras el terror la envolvía. La verdad había arrasado con todo, amistades, lealtades, todo en un solo instante, y ahora, en el corazón de la noche, solo había incertidumbre. La figura del patriarca se dibujó entre las sombras. «Busquen a Rufén, no se detengan hasta que lo encuentren», ordenó, y Juana sintió una nueva ola de pánico. La búsqueda de la verdad apenas había comenzado, y los secretos más oscuros del legado Fu estaban a punto de desatarse. El horror creció con cada segundo que pasaba. Juana sabía que lo que habían descubierto era solo la punta del iceberg. Con el corazón latiendo con fuerza, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas había comenzado, y la oscuridad que se acercaba amenazaba con engullirlos a todos. ¿Podrían encontrar a Rufén antes de que fuera demasiado tarde? ¿Y quién estaba realmente detrás de toda esta conspiración? Las respuestas ya no estaban claras, y el futuro se había convertido en un abismo de preguntas. Todo estaba por descubrirse, y el tiempo se agotaba. Juana despertó con un sobresalto, el polvo aún flotando en el aire. El silencio era ensordecedor. Poco a poco, los ecos de la explosión comenzaron a disiparse, pero el caos subsistía. Se levantó tambaleándose, mirando a su alrededor, buscando entre las sombras. El edificio había colapsado en un mar de escombros y escombros. «¡Rufén!», gritó, la desesperación desbordándose en su pecho. Pero la respuesta fue un profundo silencio. «¡Ahí!», la voz de Fujian rompió el velo de su angustia. Apuntaba a un lado. Siguió su mirada y vio a Rufén, arrodillado, respirando pesadamente, pero con vida. «¡Rufén!», corrió hacia él, su corazón chocando contra sus costillas. El alivio y el miedo se entrelazaban en su mente. Los hombres enmascarados eran ahora solo una sombra distante. Su tiempo de venganza había colisionado con la furia del destino. «No me dejen solo», murmuró Rufén, su mirada perdida. Clara, la amiga traidora, yacía en el suelo inconsciente, atrapada en la red de su propia deslealtad. Fujian se acercó rápidamente, alzando a su hermano. «¡Estás herido!», dijo, mientras examinaría la herida en su brazo. «Estamos en medio de esto, hermano. No te des por vencido». Pero Rufén, aún aturdido, sonrió a pesar del dolor. Lo sé, pero ya no puedo seguir huyendo. Debo hacer algo». Juana sintió un nudo formarse en su garganta. «No, no digas eso», exclamó, sus ojos llenos de lágrimas. «Todavía hay esperanza. Estamos aquí juntos. Vamos a salir de esto». Con cada palabra, un nuevo aire de determinación llenó el espacio. El patriarca de la familia Fu apareció, con el rostro cansado y un brillo de satisfacción. «La verdad nunca se esconde. Rufén, encontraste tu camino de regreso. Ahora enfrentemos juntos los fantasmas del pasado». Mientras la multitud comenzaba a recuperarse de la conmoción, Juana supo que este era el momento crucial. «No estamos solos», dijo, levantando la voz. «La historia no se acaba aquí. Podemos reconstruir, aprender de nuestros errores, pero lo que importa es que tenemos que enfrentarnos unos a otros como familia y sanar». El patriarca asintió, pero su mirada seguía fija en Rufén. «Eres parte de esta familia, para bien o para mal. Nadie está más allá del perdón». Las palabras resonaron en el aire, llenando el espacio de un nuevo tipo de luz. Juana miró a Fujian, y él le devolvió la mirada. Una chispa de esperanza brillaba entre ellos. «Vamos a hacerlo juntos, sin más secretos», dijo él,
Es hora de que todos enfrenten sus demonios. Y quizás, solo quizás, podamos transformar este caos en algo hermoso. Rufen, tocado por las palabras, se levantó lentamente, su expresión reflejando la mezcla de dolor y renovación. Haré todo lo posible para reparar el daño, no solo a mi familia, sino a todos los que han sufrido por mis decisiones. Fue entonces cuando el viento trajo consigo una brisa fresca, llevando consigo los ecos del pasado. Juana sintió la determinación en su corazón, contrarrestando el horror de lo que había pasado. No fue fácil, y nunca lo será, dijo, pero debemos aferrarnos a la posibilidad. Mientras los escombros se recogían y una nueva luz comenzaba a asomar, Juana supo que esto era solo el comienzo de un nuevo capítulo, uno iluminado por la verdad y la redención. Y así, con un hilo de conexión forjado entre ellos, los miembros de la familia Fu, Rufen y Juana, se comprometían a construir un nuevo camino. Pero el verdadero reto aún esperaba en el horizonte. ¿Podrían realmente superar su oscuro pasado? ¿Estarían dispuestos todos a dejar atrás las viejas heridas y dar la bienvenida a un futuro incierto? Antes de que la pantalla se desvaneciera a negro, un llamado resonó. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vendrán. Revienta el botón de me gusta ahora mismo para alimentar el algoritmo que lo hace posible. Inunda la sección de comentarios con tu reacción y teorías sobre este final. Y no lo dudes, comparta instantáneamente